Reanudamos la sesión. Por Euroamérica S.A. tiene la palabra el abogado Cristóbal Eizaguirre por 30 minutos. Tiene la palabra. Desarrollar. No puedo dejar de iniciar este alegato, excelentísimo tribunal, sin antes narrar brevemente, hacer una breve referencia a la gestión pendiente en que incide esta acción de inaplicabilidad. Porque cuando uno escucha a mi tinguilla contradictora, da la sensación de que aquí estuviésemos hablando de un pobre deudor que tenía este pagaré por ahí dando vuelta y que en realidad, en virtud de eso, fue declarado en quiebra, totalmente en forma injusta, desprolija, y que en otras circunstancias estaría feliz de la vida desarrollando su negocio. Por tanto, yo creo que es bueno entender la gestión pendiente. Es bueno entender de qué se trata este asunto. Es bueno comprender los detalles de este asunto, porque vamos a darnos cuenta de que al final, y va a ser la conclusión a la cual voy a al menos afirmar, digamos, y su excelencia, a intentar convencer a su excelencia aquí así, de que, en definitiva, el rol de esta acción de inaplicabilidad no tiene ninguna relevancia del punto de vista del fondo del asunto, del fondo en la gestión pendiente y del fondo del asunto, según veremos. Porque estamos hablando de una empresa que es Curauma, que tiene deuda por más de 130.000 millones de pesos. Excelentísimo señor. El principal acreedor de Curauma es Tesorería General de la República. El principal deudor de tesorería en Chile hoy día es el Grupo Cruzat y fundamentalmente Curauma, más de 130 millones de dólares, la deuda en la tesorería. Aquí, como decíamos, no es un problema de iliquidez, no es un problema de que simplemente tuvo un problema específico que lo llevó a la insolvencia. Esta empresa tiene activos que no superan el 5% del monto total de los pasivos. 5%. Y estamos discutiendo si es que debía haberse pedido la quiebra en Viña, Valparaíso, en Santiago, respecto a una compañía que tiene 130.000 millones en pasivos y prácticamente ningún activo para pagar a sus varios decenas de acreedores. Esta compañía presentó un convenio judicial preventivo. Y cuando uno presenta convenio judicial preventivo, no es porque esté solvente ni boyante, es porque necesariamente está insolvente. Ese convenio judicial preventivo, excelentísimo tribunal, se rechazó. Y de acuerdo al funcionamiento de la ley de quiebra, que rige este procedimiento, cuando se rechaza un convenio judicial preventivo, necesariamente, aquí no es un tema de que podrá, estimará, analizará, ponderará, no. Necesariamente el deudor que hace una propuesta de convenio judicial preventivo y dicha propuesta se rechaza, debe necesariamente terminar en quiebra. Lo dispone expresamente la legislación. Con lo cual, exista o no este procedimiento, en virtud solamente de ese factor, esta compañía no podría sino estar en quiebra, por definición. Asimismo, esta es una compañía que también se encontraba en una sociedad anónima abierta, sus valores estaban registrados en el registro de valores y tenía, por tanto, cientos de accionistas. Se le canceló el registro. Y hay varios cientos de accionistas defraudados. Excelentísimo tribunal. Una compañía que hasta la fecha no presenta su contabilidad al señor síndico. Sociedad anónima abierta, con FECO, con memoria. Sigamos viendo. Es una compañía que después de 10 meses que se declaró la quiebra, apareció el mismo Grupo Cruzat, con una sociedad CBSA, controlada por el señor Manuel Cruzat, verificando en la quiebra un crédito por fueron 209.000 millones de pesos. De 209.000 millones. Es decir, un crédito que es más del doble del total de los pasivos de la quiebra. Y dice este señor que esta compañía en realidad, injustamente hoy día, habría sido declarada en quiebra porque en realidad no revisaron sus defensas, que el pagaré se subrogó, que no se subrogó, que el domicilio era Santiago o Valparaíso. Y el mismo señor, además de que la compañía ya tenía un problema, digamos, de que ni siquiera el 5% de
los pasivos se pagaban con los activos que tenía, de repente aparece verificando un crédito, el mismo señor Cruzat, que supera el doble del total de los pasivos. Y dice, verifico, CBSA, controlado por el Grupo Cruzat. Los mismos señores, además, representantes de la misma compañía, Curauma S.A., representando ahora CBSA. O sea, ¿qué vemos? Aquí vemos una estrategia clara de una compañía que ha dilatado y hecho esfuerzos ingentes por amedrentar a las distintas partes de este procedimiento del excelentísimo tribunal. Miles de incidentes. Hemos detallado el tema dentro del procedimiento, no voy a aburrir necesariamente. Recursos de hechos, quejas, querella contra el síndico, querella contra mis representados, la cual fue sobreseída por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, incluso presentó una acción de inaplicabilidad con respecto a dicha querella, la cual fue inoportuna porque se rechazó, se confirmó el sobreseimiento por la Corte de Apelaciones antes de que se diese tramitación a la acción de inaplicabilidad presentada recientemente el mes de mayo ante este excelentísimo tribunal. Incluso denuncia por prevaricación contra la jueza del segundo Juzgado Civil de Santiago, también. Esta inaplicabilidad, etcétera. Excelentísimo tribunal. En el Grupo Cruzat sigamos viendo. Mi cuenta, también controlado por el señor Cruzat. Prácticamente los principales ejecutivos se encontraban todos formalizados por defraudación a la empresa Falabella, en el caso de Mi Cuenta S.A. Los contratos forward en el caso Penta. La quiebra de la corredora del Grupo Cruzat también. Formalización, algunos ejecutivos por información falsa al mercado. Es decir, el prontuario de antecedentes que hay aquí respecto a una compañía totalmente insolvente, con cientos de acreedores, y el más relevante, Tesorería General de la República, sin poder ver ni un peso de pago a su acreencia. Y la discusión hoy día es si que efectivamente pudo o no pudo acreditar si su domicilio era Santiago o Valparaíso. Realmente parece una broma, excelentísimo tribunal. Esta es una acción claramente instrumental. Y esta empresa tuvo derecho a defensa. Pues sí, uno ve el listado de las defensas que dice que habría querido grimir y están todas presentadas, digamos, ante el segundo Juzgado Civil de Santiago. El plazo que se le dio para responder cuando se presentó la solicitud de quiebra no fueron 3 días, no fue un traslado 3 días. Fue el plazo normal, incluso aumentado, no fueron 15 días, fueron 18 días para que pusiera todas sus defensas el excelentísimo tribunal y la opuso su defensa respectiva. Menciona 19 elementos relevantes o hechos que no habría podido acreditar en su presentación, los cuales hoy día prefirió, dada la presentación que nosotros hicimos, en la cual demostramos cómo era falso dicha aseveración, y están los antecedentes, constan en este expediente, 19 hechos que no habría podido probar, de los cuales, al excelentísimo tribunal, 13. Nosotros probamos que 13 de los documentos que habría querido acreditar o haber querido presentar al expediente que no habría podido, están presentados en el procedimiento, por ellos mismos la mayoría de las veces, o por esta parte en otros casos, y está detallado, y una tabla expresamente se detalla, medio por medio, hecho por hecho, respecto a los cuales constan el proceso y cuales no constan el proceso. De los 6 que no, ¿qué son? Una testimonial. Vamos a ver después de qué se trata la testimonial y qué querían acreditar con la testimonial. Una exhibición de documentos. La testimonial nunca se solicitó, la exhibición de documentos tampoco. Han pedido, ellos presentaron, por ejemplo, cuando presentaron recurso especial de reposición, pidieron que se oficiara acompañándose a algún antecedente que el tribunal le dio lugar a eso. No pidieron este elemento que hoy día dicen, no, si yo hubiese tenido un procedimiento realmente que cumpliera con la normativa del artículo 19 número 3, inciso sexto, habría podido acreditar toda esta serie de cosas. Si tuvieron la misma oportunidad, el excelentísimo tribunal, tuvieron la oportunidad con un plazo relevante para poderse su descargo, tuvieron la oportunidad de presentar un recurso especial de reposición, el cual lo presentaron en su momento, tuvieron la oportunidad para pedir que se recibiera a prueba el recurso especial de reposición porque se tramita como incidente, apelaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago y hoy día se encuentra un recurso de casación pendiente en la Corte Suprema. O sea, aquí claramente una compañía que ha ejercido y todas las defensas que dice hoy día que habría querido grimir o presentar o oponer, están presentadas y están desarrolladas latísimamente desde el punto de vista como la cantidad de documentación, antecedentes y páginas en las cuales se fundan, excelentísimo tribunal. Más grave aún, si era tan relevante la recepción de aprueba del incidente, ¿por qué no se solicitó que se recibiera a prueba el recurso especial de reposición? Si en ninguna parte se solicitó eso. ¿Por qué no se solicitaron más antecedentes? Cuando presentan el recurso especial de reposición, dicen, excelentísimo tribunal, dicen, lo principal, recurso especial de reposición.
Primero otro sí, suspensión del procedimiento. Segundo otro sí, acompaña documentos. Tercero otro sí, se oficia. Se oficia. Y pidieron un oficio puntual que se le dio lugar. ¿Por qué no pidieron más? ¿Por qué no pidieron exhibición de documentos? ¿Por qué no otros antecedentes? Se recibe la causa prueba. No lo hicieron. ¿Eso porque no podían? ¿Podían pedir un oficio? ¿Podían acompañar algunos documentos y otros no? ¿Hay alguna norma que le impide acompañar más documentos? Excelentísimo tribunal, esta es la realidad de la acción de inaplicabilidad que hoy día nos convoca. Esta es la realidad. Por tanto, analicemos posteriormente cuáles las defensas que grimieron y veremos también, analizaremos posteriormente el por qué este tema realmente es rayano lo escandaloso. Pero antes de eso, o en la forma de argumentar respecto a esa línea, excelentísimo tribunal, hay un elemento básico en cualquier acción de inaplicabilidad. Sí, lo he aprendido algunas veces porque me ha ido bien y otras veces porque el excelentísimo tribunal se ha encargado de hacerme ver mi error. Y así uno va aprendiendo en la vida. Y uno de los elementos básicos es que el precepto legal, cuya inconstitucionalidad se reclama, tiene que tener algún rol relevante en la gestión pendiente. O sea, tiene que ser decisivo de ese punto de vista. Veamos si que realmente es decisivo los preceptos que estamos conversando. Porque artículo 45, inciso primero y segundo, ¿qué dispone? ¿Cierto? Y después vamos a entrar al fondo del punto de vista de la constitucionalidad. ¿Pero qué dispone? Porque el artículo 45, inciso primero y segundo, lo que hacen, de alguna forma, es que nos dicen que el carácter informativo que tiene la audiencia que se le da al deudor para efecto de que haga su descargo contra la declaración de quiebra y que no hay lugar a incidente. Entonces, si se hubiese interpuesto la acción de inaplicabilidad del excelentísimo tribunal, encontrándose pendiente la resolución de la solicitud declaratoria de quiebra, este artículo sería muy relevante y sería trascendente desde el punto de vista de si que efectivamente tiene una incidencia a ver cómo se resuelve ese incidente o no. Pero al haberse declarado la quiebra y al declararse la quiebra, nacer el derecho a la parte, al fallido, a presentar su recurso de reposición, especial de reposición, el cual sí la ley expresamente dice que se tramita como incidente, y el hecho de que no se permita la tramitación como incidente de la solicitud de declaratoria de quiebra, pierde cualquier relevancia. Porque este señor efectivamente ya tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de rendir prueba en virtud de la norma que expresamente dice, si usted puede interponer recurso especial de reposición y eso se tramita como incidente, con lo cual toda la discusión hoy día pasa a ser bizantina respecto al tema si que efectivamente está bien o mal que no haya tramitación de incidente respecto a la oposición que puede hacer el demandado en una solicitud de quiebra para efecto de que no se declare su quiebra respectiva. Por tanto, al haberse presentado esta acción de inaplicabilidad con posterioridad al recurso especial de reposición, la relevancia de los artículos 45, inciso primero y segundo, pasa a ser totalmente trascendente. Porque este señor, junto con su recurso especial de reposición, se tramita como incidente y tiene derecho, por tanto, a presentar todas las pruebas respectivas dentro de ese incidente. Y a lo mejor lo que cuestiona dice, no, excelentísimo tribunal, lo que pasa es que el tribunal de primera instancia no recibió el incidente a prueba. O sea, vamos a estar discutiendo ante este excelentísimo tribunal la razón por la cual el tribunal de primera instancia recibió a prueba o no el recurso especial de reposición. Porque si así, no me queda más que advertir a este excelentísimo tribunal que a partir de mañana se van a llenar simplemente de acciones de inaplicabilidad, porque cualquier parte que no se le reciba a prueba su causa va a venir a este tribunal, porque el tribunal, siempre un tribunal de primera instancia, tiene la discreción. Digo discreción, ocupando quizá eventualmente equivocado el término, por lo menos la potestad de definir si se recibe o no la prueba, haciendo ese tribunal la calificación si existen hechos sustanciales pertinentes o controvertidos. Por tanto, cada vez que he sido objeto de una resolución que niega lugar a recibir la causa a prueba, o que recibe la causa a prueba con hechos menos de lo que yo habría pensado que eran los correctos para poder ejercer mi debida defensa, voy a venir a golpear la puerta de este excelentísimo tribunal
no creo que sea lo que realmente esté en la mente de estos excelentísimos señores ministros. Con lo cual, lo que tenemos es que la norma relevante, dado que hoy día se presentó recurso especial de reposición, se acreditó mediante una serie de medios, digamos, por ello, los distintos fundamentos de las causales o defensa grimida sobre recurso especial de reposición. Se apeló respecto a la resolución que rechazó el recurso especial de reposición. Pudieron presentar nuevamente una serie de documentos y antecedentes durante la tramitación de la apelación en la Corte de Apelaciones. Y posteriormente se recurrió a casación en contra de esa resolución. Lo relevante viene a ser entonces si esta empresa, en virtud del artículo 57, inciso segundo, vio o no mermado su derecho de defensa. Porque ya el 45 pasa a ser irrelevante, como decía. ¿Por qué? Porque el 57 dispone expresamente que se tramita como incidente y de acuerdo al artículo, y me permite, señor presidente, 90 en materia de incidente del Código de Proceso Civil dice, si es necesaria la prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él se rinda. Esa norma no está cuestionada desde el punto de vista constitucional. Con lo cual, aquí, ¿qué se está discutiendo? Que efectivamente el juez no recibió a prueba el recurso especial de reclamación, el recurso especial de reposición. Además, repito, nunca lo pidieron. Por tanto, ¿por qué es relevante que solamente el 57 segundo es la norma que podría tener carácter decisorio? Porque tampoco lo tiene, excelentísimo tribunal. ¿Por qué no lo tiene? Porque lo que cuestionan del artículo 57 en su segundo, este recurso especial de reposición, es que dispone que el recurso especial de reposición se tramitará como incidente. Y también quedarían en la indefensión, porque en realidad la tramitación de incidente no permitiría efectivamente ejercer toda la defensa que uno querría ejercer. Como decía, me distinguía contradictora, dice, no podría de alguna forma ejercer el derecho a la defensa ni el derecho a la prueba. Y no tendría el derecho a ser oída ni el derecho a rendir pruebas respectivas, sostenía. Pero, excelentísimo tribunal, ¿qué dice la ley de quiebra respecto al 57 segundo? Porque hay otro artículo relevante, el artículo 5 de la ley de quiebra. Si me permite, señor presidente, muy brevemente, dice, toda cuestión que se suscite en el juicio de quiebra o en materia de convenio se tramitará como incidente. Es decir, exista o no exista la norma del 57 inciso segundo, el artículo 5 dispone expresamente que toda cuestión que se suscite en el juicio de quiebra se tramita como incidente. Y esa norma no fue objeto de acción de inaplicabilidad. Con lo cual, 47 inciso primero y segundo, ¿son relevantes? No son relevantes. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo una norma que establece la apertura eventual de un término probatorio dentro de las normas de incidente. Y respecto a que digamos, bueno, pero lo relevante aquí realmente, excelentísimo tribunal, es que en materia de incidentes, el plazo es muy breve y no es consistente con un derecho a la vía de defensa, lo relevante es que exista el 57 segundo o no, que vuestra excelencia diga que es inaplicable o no. De todas formas, de acuerdo al artículo 5, necesariamente se tramita como incidente. Con lo cual, no es decisoria la norma, claramente. Ahora, ¿qué pasaría? Sigamos viendo, mismo análisis constitucional del punto de vista de qué pasa si que efectivamente se alzara la quiebra. Asumamos de que efectivamente este excelentísimo tribunal sostiene que son inaplicables los artículos 45, inciso primero y segundo, y 57, inciso segundo. ¿Qué sucede? Si esta empresa, Curauma, había presentado un convenio judicial preventivo, había dicho que era insolvente, y de acuerdo a la ley de quiebra, en virtud del convenio judicial preventivo, expresamente, el artículo 180 dispone que, si me permite muy brevemente, señor presidente, si el convenio fuera rechazado o desechado, dice, el tribunal arbitral lo declarará así una resolución que será inapelable y remitirá de inmediato el expediente a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta designe al tribunal que declarará la quiebra sin más trámite. Sin más trámite. Es decir, en cualquier escenario queda sin efecto la quiebra en virtud de pedida por el señor Julio Bustamante y necesariamente, de acuerdo al artículo 180, igualmente tiene que entrar en quiebra Curauma. Pero además, dijimos, asumamos que ni siquiera hubiese presentado convenio judicial preventivo. Esto es una compañía que realmente no debiera estar en quiebra. Una compañía que tiene 130.000 millones en pasivo, que es el principal deudor en Chile de Tesorería General de la República,
que la deuda 130 millones de dólares de Tesorería General de la República. Y puede seguir feliz de la vida, defraudando a sus acreedores, sin problema. Es decir, la pregunta relevante aquí, ¿estamos realmente discutiendo si que efectivamente el domicilio era el correcto o no? ¿O si que el pagaré cumplía o se firmó ante notario? ¿O si realmente se autorizó ante notario o no se autorizó ante notario? Y eso implicaría que esta compañía podría perfectamente seguir como si nada ocurriera. Una compañía con este nivel de pasivo y con ese nivel prácticamente inexistente de activo. O sea, ¿es realmente incidente esta discusión sobre el fondo del asunto? ¿Cuál es? ¿Si esta compañía debe o no debe estar en quiebra? Ahora, si se hubiese abierto un término probatorio respectivo, asumamos que eso hubiera ocurrido, ¿qué habría pasado? Porque, ¿cuáles son las defensas? Mi distinguida colega lo hizo muy bien en ese sentido, hizo un análisis de las defensas que yo han esgrimido. Primero, decía que la declaratoria de quiebra sería ineficaz por ser dictada por tribunal incompetente. ¿Qué dicen ellos? Que el domicilio estatutario es el que debe aplicar para materia de competencia relativa. Está acompañado en el procedimiento. La modificación de los estatutos, la publicación, el extracto respectivo, todos sus antecedentes están. O sea, pero además sostenía que se citara al señor Julio Bustamante para que mencionara que él sabe que la compañía efectivamente operaba en Valparaíso. ¿Qué relevancia tiene ese respecto al punto de vista de derecho? Si la Corte de Apelaciones resolvió este tema, y lo relevante cuál es, si la norma del 154 y 142 del Código Orgánico de Tribunales requiere, en definitiva, que el único tribunal competente sea el que contempla el domicilio del estatuto social, o hay posibilidad de poder también solicitar la quiebra ante otro tribunal distinto. Y para eso va a tenerse necesario que venga un señor a decir, mire, yo sé que esta compañía opera o no opera, cuando están acompañados todos los antecedentes respectivos de cuál es el domicilio social, pero a su vez, digamos, deben haber unos 50 documentos que demuestran, entre otras cosas, digamos, que esta compañía tenía su centro de operaciones en Apoquindo, que ahí se le notificó al gerente general, que ahí sesionaba su directorio, que ahí se mandaba, digamos, cuando se mandaban las cartas a la Superintendencia de Valores y Seguros, ahí se colocaba el domicilio de la compañía, etcétera. ¿Se requiere algún elemento probatorio desde ese punto de vista que no hayan podido presentar? ¿Algún elemento adicional? Cuando tuvieron todo el plazo en su descargo a la solicitud de quiebra, en su presentación de recurso especial de reposición y posteriormente en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero ¿de qué estamos hablando, excelentísimo tribunal, desde ese punto de vista? Entonces, posteriormente dicen, carece de legitimación activa porque no habría acompañado la vigencia de la sociedad. Está acompañado los antecedentes respectivos. Pero además, eso es lo que justificaría que este señor, digamos, con 130.000 millones de deuda, siga feliz de la vida, desarrollando su actividad con todos los acreedores mirando, y que se disponga, mire, no, su quiebra en realidad está mal declarada por un tema de si se acompañó la vigencia de la sociedad que solicitó la quiebra de Curauma S.A. Se dice improcedencia de la subrogación alegada. Me habría gustado a mí poder acompañar antecedentes, dicen ellos, para demostrar que no se puso en conocimiento del deudor la subrogación. Pero excelentísimo tribunal, existe un punto de derecho también. Son puros elementos de derecho. Si aquí lo relevante, ¿qué es lo que es? Digamos, ¿cuándo ha sido necesario en la subrogación legal poner en conocimiento del deudor el hecho de la subrogación? Si eso es justamente uno de los elementos más básicos en materia cuando uno le pasa a un estudiante en primer año de Derecho o segundo año de Derecho en este tema, digamos, en qué consiste la subrogación legal. Cuando un deudor solidario y subsidiario paga una deuda, se subroga necesariamente. No, que se habría subrogado en forma azulé, no simplemente conjunta, que eso es justamente el efecto propio de la subrogación, también por definición, tema jurídico. No, se habría visto impedida, mi distinguida contradictora, de presentar elementos importantes nuevamente. ¿Cuáles? ¿Cuál es lo relevante para este tema netamente jurídico cuando uno lo analiza? Que se encontraría pendiente una proposición de convenio judicial preventivo. Nuevamente, punto derecho, si la Corte de Apelaciones hizo cargo precisamente de este asunto también. No, que como hay un convenio judicial preventivo no podría declararse la quiebra. Falso. Si la ley expresamente prevé que aun cuando hay un convenio judicial preventivo pendiente, se puede declarar la quiebra, salvo en algunos casos de paralización, que no se dio la hipótesis del 177 bis. Tema netamente jurídico también. No se habrían visto impedidos de poder a llegar a ese antecedente. O sea, excelentísimo tribunal, que carecería de fuerza ejecutiva nuevamente también, tema jurídico, está el pagaré ahí acompañado, están todos los antecedentes acompañados. ¿Qué se requeriría al respecto? O sea, lo relevante hay 19 hechos que dicen que tenían que acreditar, 3 de los cuales
son documentos los cuales están acompañados. Otros 2 que dicen relación con una adquisición de documentos nunca solicitada y una testimonial tampoco. Y totalmente intrascendente porque se refiere a puntos netamente jurídicos respecto al domicilio. ¿Qué relevancia tiene desde ese punto de vista lo que vayan a decir cuando ellos dicen, mire, como el domicilio social está en el estatuto en Valparaíso, y eso dice el estatuto, correspondía a la quiebra, y a pesar de que esta compañía tenga su operación en Santiago, ¿qué relevancia tiene la absolución, la testimonial? Si ellos mismos lo dicen, es un tema netamente jurídico. Y el último punto, ¿cuál es? Una absolución de oposiciones. Sobre los otros 4 puntos. Absolución de oposiciones, ¿cuándo se pidió, excelentísimo tribunal? No se pidió en primera instancia. No se pidió durante el proceso de discusión del recurso especial de reposición, y recién se pidió cuando estaba la causa para verse, no solo en tabla, sino que estábamos en 7º o 8º lugar en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando se solicita la absolución de oposiciones también para acreditar, digamos, estos mismos hechos que son netamente jurídicos. O sea, en forma totalmente tardía, extemporánea, nuevamente, y habiendo tenido todas las posibilidades de defensa anteriores, como mencionábamos precedentemente. Y por último, el tema de que el título sea civil o mercantil, nuevamente un tema estrictamente jurídico. Con lo cual, uno puede decir, aquí realmente estamos hablando de una empresa que no ha podido defenderse. O sea, realmente esto justifica la distracción de estos excelentísimos señores ministros para discutir si que tuvieron oportunidad o no de defenderse, cuando, del punto de vista fáctico, como mencionábamos, una compañía que tiene pasivo infinito, activo prácticamente cero, que si no fuera por esa causal habría quedado por otra, y si no fuera por esa otra causal tendría que quedar necesariamente porque es insolvente hasta el tuétano desde ese punto de vista. Y también, necesariamente, excelentísimo tribunal, cuando uno analiza estos antecedentes, es una compañía que no pudo defenderse. Las normas ya fueron declaradas por vuestro excelentísimo tribunal, expresamente el 45, inciso primero y segundo, como normas que sí son consistentes con el debido proceso. Y lo son. Y la prueba más clara que lo son es esta, porque pudieron defenderse y el juez tuvo la obligación, además, de un tema, aquí se presenta la petición de quiebra, el juez tiene que oír a la otra parte, el juez tiene la obligación, un deber inquisitivo muy particular, tiene el deber de cerciorarse por todos los medios a su alcance la efectividad de la causal invocada, el mismo juez tiene esa obligación. Posteriormente, se pueden allegar todos los antecedentes, y así lo hicieron. Múltiples antecedentes llegados durante la discusión previa si se declaraba o no la quiebra por parte de mi distinguida contradictora y por la parte de Curao Macea, en ese sentido. Posteriormente se declara la quiebra y se puede presentar un recurso especial de reposición, el cual sí se tramita como incidente. Sí se tramita como incidente, con todas las facultades que eso implica. No que en realidad el juez en materia de incidente no tiene el deber de recibir la causa prueba, puede solamente recibirla, pero así funciona el funcionamiento básico de nuestro derecho procesal en general. En materia de juicio ordinario, lo mismo, excelentísimo tribunal. Lo mismo, dispone expresamente el 318, que el juez, si estima que hay o puede haber controversias o algún hecho sustancial impertinente en el juicio, recibirá la causa prueba. O sea, también habría que declarar inconstitucional esta norma porque también establece un cierto análisis y ponderación al juez de la causa respectiva, lo cual es totalmente inconsistente desde el punto de vista constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, excelentísimo tribunal, cuando uno analiza la gestión en la cual incide esta acción, cuando uno analiza los hechos que están alrededor de la compañía Curauma y de su quiebra, cuando uno analiza todos los distintos incidentes, querella, denuncia, etcétera, que están también accesorias, digamos, a lo mismo, cuando uno analiza la explicación que hay en materia de esta acción de inaplicabilidad y qué es la defensa que se habrían visto impedidos de oponer. Cuando uno analiza, y voy a ser cuidadoso en el lenguaje, una desprolijidad inexcusable, cuando se le dice al excelentísimo tribunal que en realidad se vieron impedidos de acreditar una serie de hechos y de acompañar una serie de documentación, la cual consta en el proceso y esta parte la acompañó y precisó exactamente en qué parte del procedimiento se encuentra, eso no puede ocurrir, excelentísimo tribunal. No puede un abogado de una parte presentar ante un excelentísimo tribunal y decirle, mire, aquí yo habría podido acreditar todas estas cosas y acompañar todos los siguientes documentos que no pudo hacer por esta razón, cuando 13 de los 19 están acompañados y los otros simplemente nunca se pidieron. Eso no puede ocurrir. Es muy grave desde el punto de vista de la prolijidad con la cual uno debe intervenir. Pero, como dije, está desarrollado in extenso en nuestra presentación, excelentísimo tribunal. Por tanto, por último,
solamente cuando se analiza el tema de la igualdad, y se dice mucho igualdad, y que esto atentaría contra la igualdad, particularmente citando la nueva ley. Dos cosas al respecto. Primero, el argumento de la igualdad que se menciona fundamentalmente en la acción de inaplicabilidad, dice relación fundamentalmente que habría un trato distinto respecto a el juicio ejecutivo con respecto a la acción, a la quiebra misma. Me permite un minuto para terminar, señor presidente. Y de ese punto de vista, aquí son dos procedimientos muy distintos. O sea, pretender igualar la quiebra al procedimiento ejecutivo, cuando los principios que subyacen una quiebra de seguridad del crédito público, de igualdad jurídica a los acreedores, son principios que totalmente hacen muy necesario que la normativa sea muy distinta respecto de uno y otro, porque justamente hay todo un tema de universalidad, todos los acreedores, todos los bienes, y buscando un principio básico, la par condicio creditorio. Por tanto, es muy relevante esa diferencia también. Y también desde el punto de vista de la nueva ley. Sí, el hecho de que la nueva ley haya establecido toda una discusión previa, que uno podrá pensar de política pública que puede ser bueno o malo, hay factores favorables y factores también que hacen más perjudicial desde el punto de vista de estos principios básicos que subyacen a la necesidad o a los principios que deben ordenar un procedimiento de quiebra. Pero el hecho de que la nueva ley haya hecho eso no quiere decir que la anterior haya sido inconstitucional. La nueva ley, por ejemplo, no le permite al deudor apelar de la resolución que rechaza su oposición. No podría haber ido a la Corte de Apelaciones. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué manera de entorpecer el derecho de vía defensa? Sí, son distintas determinaciones de política pública. Lo relevante es ver las normas que hay hoy día, ¿permiten o no permiten la debida defensa? Y segundo, en este caso, ¿se permitió o no se permitió el ejercicio de la debida defensa? Y la respuesta es sí, excelentísimo tribunal. Por todo lo anterior, solicito a este excelentísimo tribunal que se sirva a rechazar la acción de inaplicabilidad con expresa condenación en contra. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, finalmente, por el síndico de quiebra, alega el abogado Gonzalo Alvarado hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación del síndico de la quiebra de Curauma, don César Millán. En primer término, creo que es necesario efectuar algunas breves complementaciones fácticas respecto de la materia a la que estamos tratando. Como dijo mi distinguido colega, esta es una quiebra que se declaró y respecto al cual existe hoy día un pasivo cercano a los 200 millones de dólares. Es una quiebra donde no hay contabilidad, no existe contabilidad, donde no existe registro de accionistas, donde no existe ningún antecedente respecto de la sociedad en quiebra, una sociedad que además prácticamente carece de bienes. Una sociedad donde la sindicatura ha debido hacerse cargo y soportar reiteradas y sistemáticas solicitudes de informaciones respecto de los cientos de accionistas que consideran, entre comillas, haber sido defraudados por esta sociedad porque ni siquiera hemos sido capaces de proveerles de un certificado que acredite su calidad de accionista porque no existe el registro. Esa es la situación previa de esta sociedad en quiebra que increíblemente cuyas acciones se transaban en la bolsa de comercio de Santiago y que fue suspendida. Esta es una fallida que no ha escatimado medios para desarrollar una suerte de pirotecnia judicial con el objeto de restringir y dificultar cualquier elemento que permita desarrollar un procedimiento de quiebra ordenado. Se han ejercido acciones criminales en contra de acreedores, en contra del síndico. Las que se ejercieron respecto a los acreedores ya fueron sobreseídas definitivamente y las otras están en trámite de seguir la misma suerte. Es por tanto, señora excelentísima, que la convicción que alcanza a esta parte es que este recurso, lejos de tratarse de una acción de inconstitucionalidad, lo que realmente supone es generar en forma encubierta una nueva instancia con el objeto de revertir los efectos de la quiebra que ha sido declarada por el segundo juzgado civil de Santiago de acuerdo a la normativa vigente y con estricto apego a la ley. Respecto de los elementos en que se funda el recurso, ¿cierto? Voy a restringir mi alegato con el objeto de no reiterar los antecedentes ya esgrimidos por mi distinguido colega y me referiré solamente a algunos aspectos sumamente específicos. El recurso señala en primer lugar que se habría visto limitado su derecho a defensa y se habría visto limitado el derecho a la prueba.
Sin embargo, señora excelentísima, esto no es efectivo. No es efectivo en primer término porque la ley y el legislador, al establecer el derecho a la defensa y a la bilateralidad de la audiencia, ha establecido que esto no significa que las defensas deban ser todos iguales para todos los procedimientos y sean ejercidos de la misma forma. Y por eso discrimina respecto de la forma en que se presenta la prueba y de los diversos procedimientos en la que ésta se lleva a cabo. ¿Qué es lo que ha dicho este excelentísimo tribunal respecto de los señalados en el artículo 45 en sus incisos primero y segundo? Ha señalado, cito muy brevemente, que los incisos primero y segundo del artículo 45 del libro cuarto del Código de Comercio no contravienen nuestra Carta Fundamental. Por tanto, el carácter informativo de la audiencia a que alude el artículo recurrido no obsta a que el demandado sea oído y que el juez le otorgue la oportunidad de intervenir, pues la audiencia es el reconocimiento legal de estos derechos y el momento donde el demandado puede efectuar todas sus alegaciones. ¿Cómo se ha manifestado lo resuelto por este excelentísimo tribunal en este hecho, en esta quiebra específicamente? Como señaló mi distinguido colega, en este caso, la jueza del segundo juzgado civil le otorgó a la fallida la previa audiencia antes de declarar la quiebra y le otorgó el plazo establecido en el artículo 258 aplicable al juicio ordinario civil. En este caso, 18 días hábiles para presentar su prueba y ejercer sus alegaciones. Respecto específicamente del artículo 45 en sus incisos primero y segundo. Y esto no hace sino reiterar lo señalado anteriormente en el sentido que este derecho a defensa debe ser ejercido en distintas formas de acuerdo a la naturaleza propia de los procedimientos. Y en este punto es importante señalar un elemento previo respecto que se aplica tanto a los procedimientos ejecutivos como al procedimiento de quiebra. Estos procedimientos que tienen una tramitación especial, quizás pueda suponerse quizás más restringida, es porque suponen un elemento previo que no ha sido señalado. Para poner en marcha un juicio ejecutivo o para solicitar una declaración de quiebra, se requiere previamente un título que acredite poder ejercer este procedimiento. Y ese título que acredita y nos posibilita ejercer este procedimiento de quiebra o un procedimiento ejecutivo que tienen algunas características muy similares, ha sido a su vez regulado escrupulosamente por el legislador. No se trata en este caso que cualquier persona haga una solicitud a su mero arbitrio, presente una solicitud de quiebra y ésta sea declarada por el tribunal previa audiencia en los términos del artículo 45 de la ley de quiebra. Existe un requisito previo que no ha sido aludido, que es la existencia del título. Y ese título, a su vez, ¿cierto?, requiere el cumplimiento de una detallada y normativa legal que no ha sido tampoco objeto de ningún requerimiento en este tribunal. En consecuencia, no es efectivo que no exista ningún control previo, sino que hay un control previo. Primero debe existir un título. Luego, ese título debe ser hábil, ¿cierto?, para permitir una ejecución o un procedimiento de quiebra en los términos que señala la ley, lo cual tampoco ha sido recurrido en estos autos. La calidad del título hábil para pedir la ley no se ha objetado. Respecto de la segunda norma aludida, que en cierta forma habría restringido el derecho a defensa, que se refiere específicamente al artículo 57, que es lo que ha dicho este excelentísimo tribunal, que en forma palmaria y categórica ha resuelto este tema en forma clara. Ha señalado el principio de contradicción y por tanto el derecho a defensa se plasma con toda nitidez en un momento procesal posterior a la declaratoria de quiebra a través del recurso especial de reposición que consagra los artículos 57 y siguientes de la ley 18.175, que se tramita como incidente, en las que son partes el fallido, el que hubiese solicitado la quiebra y el síndico, durante cuya tramitación se puede decretar la suspensión del procedimiento o la orden de no innovar. En consecuencia, aquí no hace este excelentísimo tribunal sino recoger el principio ya señalado por mi distinguido contradictor. Aquí se genera un procedimiento que establece un término probatorio aplicable a este procedimiento en especial, el procedimiento de quiebra, y que se remite a aquel definido para los incidentes, norma que tampoco ha sido recurrida. Es necesario también, su señoría ilustrísima, hacer presente que
en la función jurisdiccional incluso existen procedimientos más drásticos que los procedimientos ejecutivos, que son aquellas en la que la función jurisdiccional puede llegar a ser incluso en un momento unilateral. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en aquellas medidas precautorias otorgadas sin previo emplazamiento de la parte? ¿Qué situación más palmariamente, teóricamente injusta que aquella en la cual mis derechos son afectados sin haber sido siquiera emplazados? Pues bien, esto tiene una razón de lógica, porque existen determinados bienes jurídicos de mayor importancia que deben ser cautelados a través de este tipo de normas y cuyo control está entregado por la ley a la normativa legal y al juez, quien debe en su momento ponderar los elementos necesarios para poder otorgar estas facultades, y además estas tienen un carácter de transitorio y se permite con posterioridad, ¿cierto?, a la parte afectada ejercer los derechos que le correspondan de acuerdo a la ley. Ahora bien, ¿cómo aplicamos lo señalado respecto de la situación concreta de esta quiebra? Como ha dicho mi distinguido colega, en este caso, a Curao Macea se le otorgaron 18 días hábiles, ¿cierto?, como audiencia, para que pudiese ejercer durante ese plazo y acreditar y poner a la luz del tribunal y otorgar todos los elementos y antecedentes que le permitieran justificar que el título, ¿cierto?, a través del cual se estaba ejerciendo el procedimiento de quiebra, ¿cierto?, no cumplía con los requisitos legales o tenía algún vicio que debía ser considerado por el tribunal. Luego de declarar la quiebra, ya que el tribunal ponderó que los antecedentes no eran suficientes y que se daban los elementos necesarios para declarar la quiebra, le asistió el derecho a presentar el recurso especial de reposición, cosa que también hizo. Y nuevamente ejerció su derecho y entregó los antecedentes que a su juicio eran relevantes, ¿cierto?, para hacer valer los derechos que pretendía invocar. Curiosamente, sí, y esto es muy relevante, como se señalará a continuación, la fallida no solicitó que se recibiera la causa prueba, curiosamente, ¿cierto?, y pese a lo señalado en este requerimiento. Luego de lo cual, el tribunal, de acuerdo a los antecedentes existentes, a las probanzas vertidas por las partes, consideró que de plano no era necesario, ¿cierto?, abrir un término probatorio y procedió a la declaración de la quiebra. En segunda instancia, el Tribunal de Alzada, revisando los mismos antecedentes, ¿cierto?, y fundado en los mismos elementos señalados previamente, determinó, señoría excelentísima, confirmar la resolución, la cual luego ha sido objeto de un recurso de casación. Y en este punto es importante señalar y hacer hincapié que el derecho a probar de la fallida fue ejercido, presentó su prueba, y tanto así que en el mérito de la documentación y de la prueba ejercida es que presentó un recurso de casación en el fondo, con el objeto, ¿cierto?, de que la excelentísima Corte Suprema revise los antecedentes que presentó y precisamente determine si existía o no existía mérito para pedir una declaración de quiebra de acuerdo a la ley. Pero volviendo un minuto respecto a la importancia de que la fallida no solicitó recibir la causa prueba, se refiere específicamente a que, de acuerdo a la doctrina que en general ha sostenido este excelentísimo tribunal, ha señalado que si alguno de los derechos no fue invocado por quien debe soportar las consecuencias de su omisión o inactividad, es el interesado, no le corresponde atribuirlas a la aplicación de una norma legal determinada, ya que fue ella misma la que se privó de su derecho a defensa. En este caso, como he señalado y lo reitero, la fallida no pidió que se recibiera el incidente a prueba. En consecuencia, no vemos cuál es la forma en la cual ha sido privado del derecho que invoca. Ahora, respecto de la igualdad ante la ley, y también haciendo referencia brevemente a lo que dijo mi distinguido colega, los procedimientos ejecutivos, como es el procedimiento del juicio ejecutivo y el procedimiento de quiebra, tienen una particularidad que les es común. El derecho a defensa es diferido para un momento posterior al inicio del juicio.
¿Qué sucede en el juicio ejecutivo? En el juicio ejecutivo, el deudor es notificado de la demanda ejecutiva, del mandamiento de ejecución y embargo, es embargado y luego de ello le asiste el derecho a oponer excepciones. Pues bien, ¿por qué? Porque en el juicio ejecutivo, como lo señalé antes, al igual que en el juicio de quiebra, existe un título previo que ya fue cierto objeto de una determinada calificación jurídica que amerita el uso de este procedimiento. En el procedimiento concursal, la situación es similar en cuanto a que se prorroga para una etapa posterior, ¿cierto?, la posibilidad del demandado de defenderse. Ahora, ¿por qué se afecta esto? Bueno, porque resulta que el legislador, y así se ha reconocido y se ha entendido siempre, respecto al procedimiento concursal, ha considerado que hay elementos fundamentales que dan mérito, como son la protección de los acreedores, la protección y el respeto de la pare condictio creditorum para todos los acreedores y evitar que el patrimonio del fallido, ¿cierto?, pueda ser disminuido o pueda literalmente desaparecer si se da la oportunidad. Es por eso que en ambos procedimientos se declara en primer lugar, se da lugar en primer lugar a la ejecución o bien a la declaración de quiebra y luego le asiste a la parte el derecho a defenderse. Y esto ha quedado palmariamente reflejado por lo que ha resuelto este excelentísimo tribunal referido a la igualdad ante la ley, que ha señalado que la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. En efecto, no hay vulneración de la igualdad ante la ley en la medida que quienes se encuentren en una misma situación sean tratados en igual forma. Y si bien la ley concede tanto en el juicio ejecutivo como en el de quiebras un periodo de discusión y la prueba se posterga, y en ambos casos puede suspenderse el apremio, como ya se ha dicho, existe una diferencia en la forma en que opera dicha suspensión. Lo anterior se debe a que claramente el deudor demandado en un juicio ejecutivo no está exactamente en la misma situación jurídica y procesal que el deudor insolvente, quien ha dejado de cumplir varios de sus compromisos, por lo que la ley no puede tratarla de forma idéntica, ya que la situación fáctica no es la misma y los derechos afectados no son de igual magnitud. Resulta, no reviste mayor análisis a juicio de esta parte, y creo que no es necesaria una explicación mayor. No existe en este caso, a juicio de la sindicatura que represento, infracción alguna que pueda suponer la procedencia de una acción como la deducida en estos autos. Por tanto, es que cabe reiterar que en la especie, ¿cierto?, se han cumplido con todos los requisitos. El procedimiento ha sido apegado a las normas legales y a los derechos constitucionales que afectan a las partes, y por tanto es que solicito en virtud de lo expuesto a este excelentísimo tribunal que se rechace este recurso. Muy bien. ¿Alguna pregunta a los abogados? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.